en Facebook. Para todos estamos en... Hola, bienvenidos. Un nuevo domingo que vamos a llenar de color, de figuras, de texturas, pero sobre todo de inspiración y de magia. Abrimos nuevamente las puertas de la Galería Pedro Gerson para compartir con ustedes a modo virtual, pero lleno de energía, la obra de un talentoso exponente de las artes plásticas, el arquitecto Saúl Caminer. Gracias, Saúl, por acompañarnos. Esto gracias es por posible. invitarme. Gracias a ti. Esto es posible gracias al invaluable trabajo de un gran equipo que lo conforman los profesionales de nuestro deporte. Todo un increíble grupo que lo conforma la gente de administración, de tecnología, socios, comunicaciones, capital humano, fomento deportivo, actividades, seguridad, bajo la gran capitanía de la Dirección General. Maravillosamente hacen un trabajo en toda esta institución para que ustedes desde sus casas puedan seguir gozando de lo que es el deporte y más que nunca darle sentido a decir que el deporte es la casa de todos. Así que muchas gracias. Y ahora sí, bienvenido Saúl Caminer a esta tu casa, de manera virtual, a la Galería Pedro Gerson, que varias veces ha visto tu trabajo expuesto allí. Sí, pues muchas gracias por invitarme. Bienvenidos todos. Espero que pasemos un rato intenso, pleno, agradable. Pues la primera vez que yo expuse en la Galería Pedro Gerson fue en 1972. Wow, hace un buen que te compartimos y que te disfrutamos. Y bueno, y luego en exposiciones colectivas he participado, pero aquella vez fue muy importante para mí. Yo empecé a pintar en el año 70, tenía 18 años, y uno para forjarse un lenguaje, pues toma mucho tiempo, ¿no? O sea, ahorita, si alguien me pregunta, oye, ¿cuánto tiempo tardaste en hacer ese cuadro? Pues sí, les puedo decir, tardé 50 años, ¿no? Bueno, Wow. es de Picasso, que Sí. le preguntan cuánto tardó en hacer estos garabatos, pues tardé los años que llevo de pintor, ¿no? Es decir, eso es una cuestión de experiencia, de todo lo que tiene uno almacenado en la vida, en el cuerpo, lo saca todo lo que hace, ¿no? Que seamos pintores, arquitectos, cocineros, lo que sea, ¿no? Buenísimo. Si me permites, Saúl, me gustaría compartir con todos quienes nos están escuchando y quienes nos abren las puertas de su casa una breve semblanza de quién es Saúl Caminer. Saúl nace en la Ciudad de México el 8 de julio de 1952. Entre 1970 y 1975 estudia en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM y obtiene su título de arquitecto con una tesis sobre la fundación de las ciudades prehispánicas Teotihuacán, Tula y Tenochtitlán. En 1976 se instala en París, donde permanece durante 22 años, guardando un fuerte contacto con México. Realiza estudios de doctorado en el Instituto de Urbanismo de París. Actualmente comparte su tiempo entre Francia y México. En París, en 1982, es miembro fundador del grupo Magia Imagen, integrado por 8 artistas latinoamericanos, el cual fue disuelto en 1992. Este grupo tuvo una inmensa relación con el pintor Roberto Mata. Desde 1973 ha realizado 65 exposiciones individuales. De 1978 al 2010 ha participado en más de 170 exposiciones colectivas en galerías y museos de México y países como Francia, Estados Unidos, Nicaragua, Italia, España, Inglaterra, Argentina, Chile, Alemania, República Dominicana, Suiza, Perú, Puerto Rico y Cuba.
En el 2003 realizó un mural para el Hotel Sheraton del Centro Histórico. En el 2006 se instaló su estructura cefirótica en el espacio de meditación creado por los arquitectos Pascal. En el 2010 realiza la pintura mural El baño ritual, Mikve, para el vestíbulo de otra obra de los arquitectos Pascal, consagrada a los baños rituales. En el 2012 realiza 3 esculturas públicas monumentales para el Parque Ecológico Metropolitano de Angelópolis en Puebla. A esto le debemos sumar además cuantiosas participaciones en exposiciones individuales, colectivas, siempre alternando entre México y París. Durante su trayectoria artística ha recibido distinciones como la mención honorífica en el Salón Nacional de Artes Plásticas en México en 1982, beca de la investigación artística del Consejo Regional de l'Île-de-France en 1983, mención especial en el Salón de Vitry, Francia en 1987, Premio Fortabat, Maison de l'Amérique Latine, tercera edición, y el Premio Pinturerías del Arte Taurino, Fundación Artención. Saúl Caminer ingresa al Sistema Nacional de Creadores de Arte en 1997. Bienvenido, Saúl. Gracias. Bienvenido a tu casa. Saúl, ahora nos estabas contando de tu primera experiencia en el deportivo en el año 72, prácticamente cuando estabas ingresando en tus estudios de arquitectura. ¿Cómo nace Saúl Caminer, el artista plástico? Mira, yo bueno, es típico que uno dice desde niño, me gustaba dibujar y dibujaba y los compañeros lo reconocían, pero de hecho fue en 1970, yo tenía una facilidad para dibujar. Había 2 cosas yo empecé a trabajar en un despacho de arquitectos a los 16 años. Era de un primo, y ¿qué vas a hacer en las vacaciones? Pues no sé, ¿y qué vas a estudiar? Pues, arquitectura o biología, vente a trabajar conmigo, y estuve de ayudante de dibujante. Y luego fui dibujante, luego ayudante de residente de obra, y luego me dio a hacer una obra antes de entrar a la escuela de arquitectura. Entonces, me acuerdo que llegué a la obra y el maestro me preguntó, bueno, Arqui, ¿y cómo hacemos este piso? Y él me dijo, y yo le dije, ¿cómo lo hacen siempre? Bueno, pues 1, 2, 3. Yo dije, bueno, pues hágalo así. Luego ya fui a preguntar y era la relación grava, cemento. Bueno, pero todo lo que son el mundo de las cimentaciones, lo que hay abajo de la tierra, a mí me fascinaba. Y la arquitectura a mí me fascinaba. Luego entendí por qué la arquitectura se volvió muy importante para mí. El acto de construir se volvió muy importante. Pero conforme fui yo avanzando en mi cercanía con la arquitectura y mi práctica de la arquitectura, me interesó cómo hacer confluir pintura, escultura y arquitectura, las artes con la arquitectura. Entonces, cuando yo me metí a la escuela de arquitectura, y casi al principio, un día me acuerdo que me sentía yo, vivía todavía en casa de mis padres, me sentía yo como enojado con el mundo, queriendo sacar cosas, esa cosa ya de adolescente, de tardío de los 17, 18 años, que no puede con uno mismo, y entonces agarré una pluma fuente y empecé a aventar tinta sobre un papel. No conocía yo al artista Jackson Pollock, pero empecé a chorrear y de pronto sentí que como de mi cuerpo pasaba la expresión hacia un papel. Lo vi, le vi cara de universo, le puse un sol amarillo y esa fue la primera pintura que lo primero que sentí como un acto creativo. Y a partir de ahí empecé a dibujar. ¿Qué estamos hablando? ¿El año 70? El año 70. ¿Más o menos en el año 70? Sí, a mediados fines del 70. Y ahí, en sí, ¿cómo fue? Perdón, continúa. No. Hazme la pregunta. Te iba a preguntar que desde ese momento, ¿tuviste alguna formación especial como artista plástico o fue dentro de tu formación como arquitecto?
Bueno, en ese momento yo estaba en la Escuela de Arquitectura, en el segundo semestre de la Escuela de Arquitectura, estaba en el despacho de arquitectos trabajando ya como residente de obra y tenía una sed y un hambre caníbales de conocimiento. Entonces empecé a ir a todas las Ajá. exposiciones que había en ese momento, a visitar todos los museos, a ir a la cineteca, en ese momento era la muestra de cine, empecé a leer eh, la literatura latinoamericana que empecé a ir a las peñas a oír música folclórica, música latinoamericana, empecé a ampliar mi horizonte de una Ujú. manera que el mundo me parecía chiquito. Eh, fui, me acuerdo que en aquella época fui a ver la película Teorema de Pasolini, no entendí nada, pero cuando salí del cine yo era otra Ay, persona, lo estoy vi que había perdiendo. otro mundo. Pasé de las películas de vaqueros y de aventuras a un cine y a una serie de lecturas que yo no me imaginaba que existían. Al principio no entendía nada, eran palabras nuevas. Eh, pero eso, y así yo empecé a Ujú, pintar desde el principio de la carrera y me seguí. Fue un poco autodidacta, ujú. pero la escuela de arquitectura te da un marco para que puedas ir poniendo conocimientos en diferentes gavetas y usarlas, haciendo síntesis. Claro. O sea, dentro de tu formación como arquitecto, pudiste encontrar esa beta artística. Diría yo que el arquitecto que más me interesó en un principio, cuando yo empecé a estudiar arquitectura, fue el arquitecto Gaudí, que en Barcelona Ajá. tiene estas casas extraordinarias, muy orgánicas. Sí, Él fue, digamos, el sí. primero. Así como en pintura mis primeros faros fueron Tamayo, Wilfredo Lame, el cubano, Roberto Mata, el chileno, como que ellos tres, y luego ya Ujú. empecé el surrealismo, fue muy importante, las cartas ateo escritas por Van Gogh, para un pintor que empieza, es fabuloso leer esas cartas, ¿no? Claro. Digo, y dentro de un contexto latinoamericano muy especial, digo, después de todo lo que fue las revueltas estudiantiles, el año 68, digo, me imagino que eso también te debe haber ayudado a cierta influencia, ¿no? Me estabas hablando de la música, un momento muy especial, y me imagino que eso debe haber marcado en tu formación. Había una efervescencia en las artes, en la literatura, o sea, estábamos en un mundo abriéndose, digamos, eh, el 68, bueno, que fue un año a la vez muy trágico, pero fue Ujú. un año que abrió puertas a los imaginarios impresionantes, ¿no? Claro. Se liberalizaron muchísimas cosas y empezamos a tener acceso a un mundo abierto, muy abierto, que hoy día aparece como muy cerrado, ¿no? Pero, sin embargo, Ujú. es como que estuviéramos Exacto. en estos, Sí. como si estuviésemos viviendo una especie de edad media en estos 3 meses, ¿no? Pero, y ahí también se están gestando cosas. Estoy seguro que va a haber mucha energía que se va a liberar después del confinamiento. Me imagino que sí. Quiero entender un poco el momento y digo, leyendo tu semblanza, al momento de que tú terminas de estudiar tu carrera, prácticamente es el momento que te vas a Francia. ¿Qué es para, quiero entender tu contexto, tu formación en México, un momento muy especial y esa apertura al mundo, o sea, no solamente en cuanto a lo teórico y a tu expresión, sino que te abriste al mundo, saliste Sí. de las puertas de México y te fuiste a Francia. Mira, hice mi examen profesional y de arquitectura, entonces, y a la semana me fui a París. Me fui como el gorras. Además hubo una devaluación. De todas maneras, yo me fui.
me iba a alcanzar el dinero para 8 meses, me alcanzó para 3, pero yo me fui de todas maneras. Tenía 24 años, que es más o menos la edad, 23, 24, 25, en que la gente se va a otro país, termina estudios, se casa, o sea, son momentos de gran cambio en la vida y uno sale al mundo. Entonces yo me fui Claro. a París, no me importaba, me acuerdo que llevaba como maletas, las 2 maletas que llevaba pesaban como 60 kilos. Al segundo día las quería yo tirar al río Sena para no estarlas cargando. O sea, suena eh, como que cuando uno viaja, sí tiene uno que quitarse peso. Digo, no las aventé al río Sena, pero lo que yo necesitaba era quitarme peso. Ese viaje me quitó mucho peso y empecé a pintar en París desde el primer día. No tenía dónde llegar, me las tuve que ingeniar para encontrar primero un hotel amueblado, no hablaba francés, era curiosamente, aunque hay cosas cercanas culturalmente hablando, porque pues es un país occidental, México es occidental, pero mucho más que eso, o tiene otros aspectos, y nuestra mentalidad no tiene nada que ver con la mentalidad francesa, ¿no? Entonces yo llegué y a Claro. los, a los 3 meses se me acabó el dinero y tenía yo muchas camisas oaxaqueñas y me fui a la Universidad de Nanterre como ambulante y puse mis camisitas en el piso y vendí mis camisas y me Ajá. alcanzó para mi primera renta. Pero yo antes era profesor de la Escuela de Arquitectura, trabajaba en un despacho, tenía mi coche y alquilaba una casa, ¿eh? Y de pronto me veo ahí parado vendiendo mis camisas y digo, Saúl, qué bajo has caído. Pero fue una experiencia extraordinaria, muy importante, Me porque imagino. Sí. yo dejé de tener un estatus, la palabra estatus viene de estatua. Entonces, yo antes tenía mi sueldo que me llegaba y todo, y a partir de ahí me las tuve que ingeniar. Y cada vez que ya se iba a acabar lo que yo tenía, algo sucedía. Entonces empieza uno a entrar en contacto con el mundo de que suceden milagros, de que lo imposible es posible de llevarse a cabo. Esa fue una Claro. experiencia importantísima, ¿no? Y Y me yo empecé imagino que eso se debe haber visto reflejado en tu obra, ¿no? empezó a transformarse de una manera muy fuerte. Yo viajé mucho en mis 22 años por Europa, viajé por la India, a Indonesia, Bali, bueno, por media Europa, Europa Central. Eh, bueno, curiosamente, en mis viajes cuando yo venía a México, recorría México también. Estando en Europa conocí más México que pero, y entonces visité una cantidad de museos, bueno, conocí Singapur, eh, conocí Egipto. Eh, entonces, y Francia es un país, el París de los fines de los 70 y el París de hoy son dos cosas diferentes. Pero Francia, después de la Segunda Guerra, hasta Total. los 80, 90, digamos, ha sido un balcón donde se puede mirar al mundo. Porque Francia estuvo en Vietnam, hay gente de Vietnam, mucha gente de África, hay gente de los países árabes, bueno, y es un país con una cultura judía muy fuerte. Ahí yo empecé a leer y acercarme a la Cábala y a filósofos que para mí siguen siendo muy importantes como Levinas o Derrida, poetas como Edmond Javés, los libros, la música que yo conocí ahí, la pintura de otras personas de todos los continentes, me, me abrieron la conciencia de una manera que me siento muy agradecido y me permiten a la vez ver el mundo con humildad y con deseo de conocer más y más. Entiendo. A propósito de lo que estabas hablando de esa influencia de la cábala, quería preguntarte, ¿qué tanto
el judaísmo ha marcado en tu obra. Y me refiero o sea, siempre tengo mi duda cuando veo un artista plástico o un músico judío, ¿qué tanto es la influencia del judaísmo o qué tanto es la influencia de lo que uno lleva adentro suyo de su tradición o de tu herencia familiar? O sea, ¿qué tanto es una cuota de cada una de esas? Pues yo diría que ahorita que decías influencia, digo, sí, yo tengo mucha influencia, pero diría que más que influencia es parte de mi columna vertebral. O Ujú. sea, no es que me influya, sino que yo soy eso, más otras cosas. Entonces, es como una gran herencia que lo menos que puede uno hacer es enriquecerla. Si tú la reconoces, es, es enriquecerla, dejar que ella te mueva, así como el haber nacido en México no es gratuito, porque a mí todo lo que es el mundo prehispánico, la arqueología, el arte, lo que queda de las pirámides, los textos, los códices, son otra fuente de energía, es también parte de mi columna vertebral. Pero el Ujú. judaísmo es central. Yo tengo muchos cuadros en los que el tema es, por ejemplo, Jonás y la ballena, la lucha con el ángel, que se refiere a Jacob, con la lucha con el ángel. He hecho obras relacionadas con el árbol de la Sefirot. Eh, en realidad hay muchas obras ligadas donde son como darle forma a conceptos que vienen del judaísmo, ¿no? Y de la mística judía. Claro. Me imagino que es como parte de tu ADN y es esa mezcla también entre tu ADN mexicano y tu ADN judío. A propósito, me gustaría compartir una obra tuya. Digo, a mí me impresionó mucho. Si digo algo que no es correcto en cuanto a términos artísticos, quiero que me corrijas, por favor. Adelante, Pero adelante. mira, me ha impresionado mucho esta obra tuya. Sí, este, Veo mucha influencia de Chagall, a sí, quienes nos gusta, o sea, al primer vistazo tiene mucho del estilo de Chagall, en los colores, en las figuras, esas figuras voladas, pero hay ciertos detalles que me han impresionado mucho, que son esos pequeños detalles de uh-huh. tu ADN mexicano, ¿no? Claro. Tenemos ahí Mira, por el ejemplo, nopal, claro, los nopales son como muy mexicanos, pero al mismo tiempo la exacto. mujer en la nube tiene algo que ver con mi visita a la India. Es como eh, estas figuras de Shiva que tienen muchas manos y el Ajá. personaje que está ofreciéndole una casa, la casa tiene la bandera mexicana, la sombrilla. Uh-huh. Para mí, cuando yo nací, mi madre me dijo que yo nací envuelto. O sea, que todavía traía la bolsa, tuvieron que Ajá. reventar la bolsa para sacarme. Entonces, hay como un sentido de protección. El paraguas es un poco esa bolsa. Yo no sé qué tanto es algo que yo, después de que me lo dijo, si no me lo hubiera hecho mi madre, quién sabe. El caso es que muchos de mis personajes, cuando yo era figurativo, estaban protegidos con algo, y en este caso es con sombrillas, ¿no? Y Uh-huh. subir las escaleras es ese contacto entre la tierra y el cielo. Este es de los cuadros de una época donde cada elemento es un símbolo, eh, que no está nomás porque sí, ¿no? Todo se Sí, conjuga y en una... siento un poquito por lo que me has contado de tu experiencia de vida, que que tiene todos esos elementos de quién es Saúl Caminer. Tus Sí, experiencias de viaje, tu vivencia mexicana, tu vivencia judía, digo, un poquito está reflejado, ¿no? sí, sí, sí. Y estas son como todos estos cuadros de esta época de los fines de los 80, 90 y Ujú. principio del 2000 son como puestas en escena, ¿no? Sí, totalmente. Eso es,
y te digo, y perdón si, ya te vuelvo a decir, si digo algo que no No te es preocupes. técnicamente correcto, pero me impresionó mucho al verlo en ese estilo de Chagall, que tanto, digo, a mí me impresionó mucho Chagall de niña. Recuerdo haber visto los primeros cuadros de Chagall siendo niña, y esas imágenes aladas, me llenaba mucho su color, me llenaba mucho sus figuras, ¿no? Y cuando vi Mira, este cuadro tuyo, me provocó eso. te remite mucho a... Mira, Chagall es un abuelo natural. Está mucha gente de Oaxaca, especialmente los primeros como Toledo, Morales, ellos a, absorbieron mucho de Chagall y de Paul Klee. Morales muchísimo de Chagall, él mismo lo decía. Y, y bueno, luego me llevó a decir que los, este, que los oaxaqueños eran como hijos de Chagall. Y para mí Chagall es un abuelo natural, pero hay muchas, uno se llena empieza a dialogar y tiene al principio muchas influencias que luego se van volviendo diálogos, ¿no? Claro. Sí, porque ahí está ese colorido mexicano, eh, pero sí, yo vivía en Europa en ese momento y soñaba con México, ¿no? Me imagino, o sea, es esa añoranza que uno siempre tiene, ¿no? Y son cosas de la personalidad que no se pierden. Estés en el lugar donde estés, siempre vas a conservar eso que uno lleva adentro, ¿no? Claro. Ahora, al regresar a México en 1997, después de 22 años parisinos, ya dejé de buscar a México, dejé de buscar a París y mi trabajo se fue volviendo más personal. Incluso otro viaje que me marcó profundamente fue en el 2002, ir a ver la ciudad donde nació mi padre en Ucrania. Ahí hubo un antes y un después. Y entonces mi obra empezó a volverse más y más abstracta. Hoy día, sin ser completamente abstracta, puedo decir que ya no es figurativa, quedan presencias. Déjame compartir alguna otra imagen de tu obra que entiendo que es ya de ese proceso, ¿no? De ese proceso que tú me estás diciendo de cambio, ¿no? Sí. Déjame buscarla. Aquí tenemos. Bueno, esa es todavía una obra figurativa. Es un recorte con papeles, hay una evocación de algo totémico, de algo ancestral, todavía están esas plumas, pero mi obra en general está determinada por una tensión entre algo figurativo, entre la figuración y la abstracción. Ahí hay una tensión que hace bueno, que la obra tenga varias lecturas, ¿no? Claro. Y a propósito de lo que estás diciendo, Saúl, ¿con qué materiales te sientes cómodo trabajando? Mira, yo básicamente todo lo que es pintura lo trabajo con óleo. La pintura al óleo que solamente lleva un poquito más de 500 años. Visto con la edad del universo no es nada, pero me siento muy a gusto con el óleo porque llega a tener unas profundidades y unas luces que a mí me parece difícil lograr con otros materiales. Tengo amigos que pintan con acrílico y logran hacer cosas extraordinarias, pero para mí el óleo, y luego es el óleo para la pintura y todo lo que es la escultura lo trabajo ya sea en metal, en mármol, piedra o en cerámica. Y me siento muy a gusto con esos materiales. Déjame compartir voy a compartir algunas Sí. imágenes de tus esculturas. Sí. Porque también es Muy impresionante tu importante para mí los trabajo títulos. escultórico. Déjame ampliar un poquito Sí. la imagen. Sí, esa es una escultura de fierro
que de hecho es como una maqueta de una escultura que hice para la escuela Monte Sinaí, que se llama La montaña en el tiempo, Ujú. que es Monte Sinaí, es la montaña en el tiempo, y son como Ah, los ciclos del tiempo, y hay como todo un movimiento en esta escultura, ¿no? ¿y Si quieres, con qué te sientes más cómodo? ¿Con la escultura o con la pintura? mira, son dos procesos diferentes, porque como que la pintura, cuando es muy grande, claro que hay una eh, interacción corporal con la pintura, pero la pintura es de universos más mentales y la escultura es de universos más físicos, más corporales, como si la pintura fuera como una materialización del espíritu y la escultura fuera como una materialización o una energetización de la materia. Es decir, como que son Entiendo. dos procesos diferentes que yo necesito los dos. Y el venir de la arquitectura me hace sentirme a gusto en una y en otra. Voy dialogando, una me lleva a la otra, ¿no? Entiendo, entiendo. Em, voy a mezclar dos temas que hemos hablado, que tienen un poquito que ver con lo que estás diciendo ahora, y que son unas obras que has hecho para la comunidad de Monte Sinaí, y que, digo, ahora que las ponga mucha gente las va a reconocer tu trabajo, eh, y siento que ahí podemos mezclar los dos temas que estábamos platicando. Tu influencia o tu ADN judío a la hora de tu trabajo, y cómo te sientes también en tus expresiones, tanto en la pintura como en la escultura. Esta es una obra que está en el Centro Social de Monte Sinaí, ¿correcto? Sí, esta obra mide, bueno, digo la dimensión porque bueno, a mí me dio mucho gusto hacerla, sentí que tenía la potencia para poderla hacer. Mide 3,30 metros de alto por 9,80 de ancho, ¿no? Sí, es impresionante. Y bueno, la hice en mi taller y fueron 3 meses, bueno, un mes como de preparación, o un mes y medio de preparación, y luego como 3 meses de estarla haciendo de 9 de la mañana a 11 de la noche. Fue una experiencia absolutamente extraordinaria. O sea, por eso es que la pandemia, estar 3 meses metido, es como hacer esta obra. Sí. Pero, bueno, para mí significó un salto esta obra por la dimensión, aunque Ujú. antes había hecho algunas grandes, pero esta fue la obra más. Bueno, no, luego hice otra para la sinagoga Or Shalom, pero creo que no tenemos imagen. No, digo, tenemos una imagen de, o sea, para Aquí se ve esta. proporcionar la obra, te vemos a ti ahí frente a tu obra. Esta obra se llama Presencias y pues conmemora a los, este tejido que representa una comunidad. Para Ujú. mí, la idea del tejido y de cómo estamos todos tejidos con el todo y entre todos es una idea que es muy importante, ¿no? Me alimenta mucho y me hace sentir que esto viene, digamos, desde mis lecturas de Levinas, donde él habla mucho de la otredad del otro, conjugándolo con todo lo que me viene también del mundo prehispánico. La idea del tejido y de lo que está dentro y lo que está afuera, cómo se une entre sí, para mí es fundamental y creo que eh, debe de ser, de, creo que sería bueno si todos tomásemos conciencia de esa relación entre todos, ¿no? De que la libertad, por ejemplo, Levinas expresa la idea de que la libertad no es de que aquí termina la mía y empieza la del otro, sino que Ujú. mi libertad está tejida con la libertad del otro. O sea, es una idea de libertad que funciona como un tejido también.
qué importante lo que estás diciendo. Quiero compartir otra obra que tienes también que hiciste para Monte Sinai. Si no me equivoco, es una escultura que está en la entrada de la escuela de Monte Sinai. Ah, bueno, es que aquí estábamos ya prácticamente terminándola y poniéndole Ajá. los nombres de la gente que apoyó, de los patrocinadores, con Uh-huh. esta escultura que es muy reciente, del año pasado, se Uh-huh. inauguró lo que se llama el CIES, es un centro de investigación, renovaron, agregaron una parte y renovaron una parte de la escuela Montesinaí, Uh-huh. donde introdujeron ya computadoras, eh, manera, toda la tecnología necesaria para estar en el siglo XXI. Y con esa escultura eh, conmemoran, ahí está ya terminada, La obra terminada, correcto. y es como un muro, son como elementos de líneas de transmisión, porque el conocimiento es una transmisión, y en el judaísmo transmitir el conocimiento es importantísimo. Pues la Torah es algo que se lee cada año, que se transmite, y entonces se hizo como un muro de nombres. En vez de poner placas, Uh-huh. decidimos poner los nombres de la gente que patrocinó y que fuera parte de la obra, ¿no? Y Están entonces, como, los nombres están como integrados a la obra. sí, 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 sí. Y puede aceptar más nombres. Si llega a haber más donadores, se va a poner su nombre y este, pero la idea es que es el muro de la transmisión, líneas de transmisión. La idea es que hable del conocimiento, ¿no? Y que es dinámico y que, Uh-huh. en fin, esa era la idea, ¿no? Qué padre. Quiero compartir otra obra que también está, que le hiciste para la comunidad de Monte Sinai. Si me permites, digo que también a mí en lo personal me impresionó mucho. Ah, Es un sí, lugar sí. muy especial. Este es un mural que tienes, que está en la Mikve Rachel de Monte Sinai, en el Templo de la Huerta. A mí me ha Sí, impresionado mucho porque la Mikve es un lugar que transmite algo tan sacro y algo tan puro y un momento tan individual y de reflexión para una mujer. Y al entrar en ese lugar de líneas tan perfectas y de una estructura tan minimalista, encontrar este mural sí impresiona. Y el otro día incluso te lo comenté, normalmente cuando tú ves un mural, es el mural de frente a un muro, a una pared, por eso es un mural. No sé si está bien visto de techo a pared o de pared hacia techo, o sea, en qué sentido mirarlo, si hacia arriba o hacia abajo. mira, Pero sí es, digo, dime, dime. la narrativa de este mural en realidad permite que lo veas de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, hacia los lados, en fin, porque es como una gran ventana, pero la narrativa, digamos, yo al irla trabajando, era como las fuerzas del universo y del cosmos que tienen una acción sobre el mundo del ser humano, y entonces generan la lluvia que, que va a alimentar a la migbe, y en Uh-huh. la migbe ese encuentro con el agua hace que se dé como una especie de unión de opuestos, y a partir de eso, pues, lo femenino y lo masculino se van a encontrar. Es como en la Torah, la primera expresión del hombre y la mujer no dice Ish Beisha, que bueno, Uh-huh. Ish y Esh viene de la raíz fuego, es como si el fuego y la fuega, lo masculino y lo femenino se encontraron. Ya en la segunda página hablan de, de, de lo masculino y lo femenino encarnado, pero aquí la Uh-huh. idea es que el,
el que entra a la migbe o la que entra a la migbe, en este caso es para las mujeres solamente, ahí se ve el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Hay como dos árboles y luego bajan las escaleras y hasta abajo la unión de la pareja. Apenas hay se ve la mujer y hay como una evocación de que podría estar con una pareja, ¿no? Como que hay un encuentro de lo femenino y lo masculino gracias a ese ritual de la mikve, pero el mundo de arriba es como el mundo del cosmos y el mundo de abajo es como nuestro mundo aquí y ahora, ¿no? Sí, digo, es precioso el mensaje que deja, y más cuando entras a un lugar de, como te decía hoy, de tanta pureza, donde tú vas a encontrar tanta pureza, poder encontrar con tu obra, tiene un shock de color, entre todo ese blanco laboratorio, tiene ese shock de color y de imágenes que llena mucho el alma. Mira, con esa obra, de alguna manera se cumple este deseo que yo tenía de integrar en la arquitectura, pintura y escultura, porque fue un trabajo extraordinario con los arquitectos Pascal, porque ellos idearon eso de tal manera que ahí iba a haber ese cuadro, ¿no? Y ya, o sea, lo concibieron no como algo que se puso, a ver, vamos a poner un cuadro, ya lo terminamos, no. Desde un principio concibieron eso para que ahí hubiera un cuadro. Y bueno, Entiendo. afortunadamente me tocó a mí hacerlo, ¿no? Lo que yo he podido trabajar y en contacto con ellos ha sido extraordinario. Bueno, para mí son grandes arquitectos, son de los pocos que integran el arte y acuden y le piden a otros artistas que intervengan, mientras que muchos arquitectos contemporáneos no lo hacen. Pero qué bueno que haya arquitectos que todavía sienten, y digo, que un poco debe haber sido tu experiencia como arquitecto y después transmitirlo al arte, ¿no? Que todavía se cree en esa fusión. Sí. Si me permites, tenemos mensajes que nos están llegando y quisiera compartírtelos. Nos escribe Emma Cecilia García Krinsky. Emma. Manda saludos. La conozco muy bien, a Emma es muy querida. Evelyn Elstein, saludos desde Miami, te estamos viendo, suerte. Saludos de Evelyn y Jaime. Sí, son mis primos queridos, los quiero mucho. Qué bueno. Tenemos saludos también de Avi Gemsani, de Samuel Adler. Saludos afectuosos para Adler, Saúl, claro. de Patti y de Samuel. Sí, desde los Scouts son gente qué bueno poder compartir, tener estos medios que nos permiten compartir con gente querida, tener estos espacios, ¿no? A propósito de estos nuevos medios tecnológicos, de este momento que estamos viviendo, ¿cómo es el día a día hoy de Saúl Caminer como artista? O sea, ante esta contingencia que estamos viviendo, ante esta situación que estamos viviendo, ¿cómo es tu día a día? Mira, básicamente, bueno, sí creo que ahora recibo muchos más mensajes por WhatsApp, por email, entonces, sí dedico una parte a contestar, a ver, veo noticias, pero básicamente me la paso trabajando, pintando, he hecho varios proyectos de esculturas, he hecho varios cuadros, algunos se los mandé, por ejemplo, hay una obra que acabo de terminar que se llama La certidumbre de la incertidumbre, que me parece muy importante que no solo nos dejemos poseer por la incertidumbre, sino que ojalá encontremos maneras de integrar este sentido de incertidumbre y podamos entrar en nosotros. Ese cuadro, por ejemplo, es de ahora, de este momento, y se llama algo así como la suspensión del tiempo.
Entonces, como una estructura suspendida. El cuadro es vertical, pero ahí estoy pintando en mi taller. Y bueno, Ajá. hay una escultura. Bueno, ahí estoy alegremente pintando. Era el principio de la pandemia. Digo, pero ¿Sigues igual de alegre? bueno, hay momentos de pesadez en que se carga uno mucho y toca descargarse, ¿no? Casi diario tenemos que hacer como una pequeña sesión de descarga, pero Ujú. básicamente mi día me la paso trabajando, pero pintando, leo un poco. eh, Luego a veces el Facebook se posesiona de mí, pero básicamente me la paso trabajando, cocinando un poco. Y pues aquí la Ujú. vida en familia es con mi esposa y mi hijo, es intensa también. Claro, pero Y a nivel tuyo como artista, ¿sí esta situación ha provocado algún cambio o sigues con tu rutina de trabajo? O sea, ¿qué tanto ha cambiado en esa rutina, pero como tu faceta artística? miren, si les tomamos una fotografía a un pintor o a un artista antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, es la misma foto. O Ujú. sea, no, a mí no me cambia mucho, la verdad. ¿El trabajo qué? Ah, que traigo el pelo más largo, aunque el mío ya está muy desplumado. Pero no, a mí no me cambia mucho. Me mete en otros pensamientos. Me mete, digamos, en mundos que hay que interiorizar. Quizá uno de los combates más importantes es hacer todo lo posible para que el mundo exterior y las noticias alarmantes, el sufrimiento y el dolor que está ahorita en el mundo, tratar de no cargarse con eso. O sea, eso es Ujú. algo muy importante. Muchas veces no podemos con eso y hay momentos de quiebre o umbrales que nos toca pasar para poder ir y echarnos otra semana como estábamos y luego otra semana. Es decir, no es algo que, o sea, la alegría hay que trabajarla, hay que trabajarla. Mi ritmo Ujú. no es muy diferente, es un poquito diferente, pero el viaje interior en el que está uno, ese sí, estamos visitando otras regiones de la conciencia y de los sentimientos, ¿no? Y